Te digo la otra. Análisis, información y debates. Con la conducción de Tamara Zamudio y Florencia Alonso y la participación especial de Yona Rodríguez, Emiliano Tuala y Mauro Casa. Producción, Emiliano Tuala. Operación técnica, Diego Varela. Te digo la otra. La política dicha desde otro lugar. El hecho un poco que es como excusa para comenzar esta charla es la resolución que tuvo el plenario nacional del Frente Amplio en el pasado fin de semana con un rechazo a la posibilidad de que Uruguay continúe en las negociaciones por el TISA, por este acuerdo de liberalización de los servicios, y bien, y como un pronunciamiento del partido de gobierno que a la vez lleva a un pronunciamiento del propio presidente Vázquez, donde bueno, da la orden de parar y de salir de las negociaciones. ¿Cómo lees esta victoria, si se quiere, de un ala del Frente Amplio sobre otra o sobre el propio Poder Ejecutivo? Bueno, esto me parece que es un síntoma por un lado, de la debilidad que tiene el gobierno, por otro lado, me parece que debilidad por lo siguiente: Vázquez perfectamente podría haber continuado con las negociaciones, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, yo creo que ahí hay una valoración respecto al tema del número de batallas que sucesivamente puede dar el gobierno. Me da la impresión que Vázquez debe haber calculado que abrir un nuevo frente de batalla, ya lo tiene abierto con los sindicatos de la enseñanza, abrir un segundo frente con la interna del Frente Amplio sobre un segundo tema es como un gasto, un costo muy alto, ¿no? Porque eso va a desgastar al gobierno. Entonces me parece que acá hay una decisión que me da la impresión racional, o sea, no tiene muchas opciones. Bueno, había opciones, pero las opciones eran bastante complicadas, ¿no? Por ejemplo, apoyarse en la oposición. Uh-huh. y en un pequeño segmento del partido, pero me da la impresión que el gobierno decidió no tomar ese riesgo y mantener al partido unido. Pero bueno, al mismo tiempo expresa debilidad porque el gobierno no está libre de manos, ¿no? Lo pueden apretar por distintas vías. Yo hace poco escribí una columna en la cual llamaba un movimiento de tenaza, ¿no? O sea, entre los sindicatos, el plenario del Frente Amplio y la bancada legislativa, lo que están haciendo es en cierta forma constreñir al gobierno, o sea que el gobierno, el Poder Ejecutivo no puede actuar solo, ¿no? Tiene que recurrir a otros actores para encontrar el rumbo. Hablabas de que el gobierno de que el Ejecutivo se podría haber apoyado en la oposición. ¿Lo descartás de cara al futuro? Por el momento, sí, me parece que Vázquez está haciendo lo mismo que cuando se discutió el TLC. Cuando se discutió el TLC, él podría también haberse apoyado en el sector moderado del Frente Amplio. Uh-huh. y contar con los votos de la oposición para sacar adelante esa política, pero prefirió no correr el riesgo. Y en ese momento todos los analistas más bien interpretamos como una decisión inteligente porque en la agenda del gobierno había reformas importantes que requerían los votos del partido en el Parlamento. Estaba pendiente la reforma tributaria y la reforma de la salud, casi nada, ¿no? Entonces, en ese momento la decisión parecía sabia. Probablemente ahora Vázquez esté tomando en cuenta situaciones similares, ¿no? Debe haber otras políticas que él debe estar interesado en impulsar y que bueno, le va a pedir el apoyo al partido, evidentemente, y bueno, si él hacía un acuerdo con la oposición o si dividía al partido frente a nuevos temas, las cosas se iban a complicar muchísimo. Esta teoría que vos tenés, Daniel, de la tenaza o de la doble tenaza, ¿cómo es bien? Es una tenaza. Una tenaza. Sí, que yo creo que por lo que te he entendido tiene que ver también está fuertemente relacionada con la forma de designación del gabinete por la que optó el presidente Vázquez a fines del año pasado, ¿no? Si querés contarnos un poco al respecto, cómo está... Sí, más que eso, yo lo que creo es que hay un problema de desequilibrio dentro de la izquierda. O sea, en el periodo anterior había un equilibrio forjado trabajosamente entre el Frente Liber Sereni y el MPP, que básicamente ese acuerdo
que no era un acuerdo firmado, era un acuerdo tácito, ¿no? Que se daban los hechos en el funcionamiento cotidiano sobre los asuntos del gobierno, le daba un gran equilibrio al gobierno y lo volvía bastante previsible. Más allá de que había algunos chisporroteos, ¿no? ¿Te acordás lo del doble equipo económico? Claro, sí. Pero básicamente estos dos grupos como que encontraban la sintonía y arrastraban al resto. Me parece que ahora esto se rompió porque por un lado Vázquez hizo una movida unilateral formando un gabinete donde expresa claramente sus preferencias y donde el MPP, que es el sector mayor del gobierno, está subrepresentado. Por otro lado, algunos sectores, sobre todo el Partido Socialista, habían acumulado mucho poder, ¿no? Con el intendente de Montevideo, la presidencia del Frente Amplio, y al MPP le había ido mal en las elecciones municipales. Entonces se generó como una correlación de fuerzas que no se expresaba en el manejo de los cargos institucionales. Y en ese sentido, lo que está ocurriendo es un reajuste por la vía de los hechos. Hay como una especie de movida se sacó del medio a Mónica Xavier, la interna del partido de gobierno ahora está controlado por el sector más de izquierda. Los sindicatos hacen su juego, también presionan para influir sobre el gobierno. Me parece que el peso que no tiene el MPP en el gabinete lo está consiguiendo por otras vías, ¿no? Bien, y en el marco de esa debilidad del gobierno de la que hablabas, ¿cómo analizás el conflicto de la educación y particularmente la medida de la esencialidad, que fue sacada para amenazar pero que después nunca se llevó a la práctica? Sí, en verdad yo pagaría porque alguien me la explique, ¿no? Porque en realidad fue como una movida absolutamente apresurada, que no respondió a un patrón de racionalidad, me parece, ¿no? Porque en el momento en que se tiró, iba contra todos los consejos que se podían dar, ¿no? Claro. O sea, el conflicto se estaba desarrollando, así como los sindicatos habían acelerado la huelga, me parece que el gobierno aceleró sus medidas, y bueno, eso llevó a un atolladero que nos hizo pasar a todos una mala semana, ¿no? Luego el gobierno inteligentemente dio un paso atrás y los sindicatos también lo hicieron. Entonces me parece que ahí hubo un error de cálculo del gobierno. Ahora, sí. Respecto a esta situación de la tenaza que se aplica sobre el gobierno, me parece a mí que todavía falta el acuerdo, ¿no? En el sentido de que ciertos actores más vinculados al sector de Mujica acepten defender la pauta económica presupuestal que ha diseñado el gobierno. Sí, el silencio de Mujica en los últimos meses es ensordecedor en algún sentido, ¿no? Bueno, es un silencio público, pero claro. Mujica opera, ¿no? Y sobre todo, bueno, muchos legisladores importantes del MPP hablan y opinan, y yo quiero creer que me parece a mí, ¿no? Que todas esas opiniones no son vertidas al voleo, digamos. Claro, por espontaneidad, sino que obedecen a una estrategia. Me parece que en algún momento va a haber un acuerdo y ahí el MPP va a cerrar filas. El proceso presupuestal dura tiempo, ¿no? Son 45 días en cada cámara, esos son 90 días, 3 meses, pero está la posibilidad de que vuelva a la primera cámara, está la posibilidad de un mensaje complementario, que aunque se dice que no se va a mandar, pero siempre se manda. Claro. Entonces me parece que ahí va a haber negociaciones y en algún momento ahí se va a hacer el ajuste. Para mí el gobierno va a tener que ceder en algo, no está claro en qué, pero probablemente allí en la comisión integrada de Hacienda y Presupuestos se van a comenzar las negociaciones. A esto se suma el hecho de que la oposición va a jugar sus cartas y que además tenemos una comisión investigadora sobre la actuación de ANCAP que está dejando muy mal parado al vicepresidente. Entonces yo creo que estos son todos ingredientes que se van a estar combinando y en algún momento se va a hacer ese ajuste al que me estoy refiriendo. Capaz que vos te preguntás, bueno, ¿y si no sucede eso? Bueno, yo creo que va a suceder porque el Frente Amplio, si algo ha desarrollado en toda su historia, es una cultura de la unidad
y en estos 10 años de gobierno es una cultura de gobierno. Me parece que... Y nada da más unidad que estar en el gobierno, aparte, ¿no? Claro, y nadie va a dejar que las cosas se estropeen, ¿no? Me parece que llegados a un punto van a intentar acordar. Lo cierto es que, bueno, el escenario que nos va a dejar o que nos está dejando esto es un escenario muy distinto al que percibíamos en febrero, ¿no? Donde veíamos un presidente que controlaba solo el timón y el rumbo, y no, esto va a ser una cosa más compartida y más uruguaya, porque en realidad los gobiernos funcionan de ese modo, ¿no? Jorge Valle no gobernaba solo, estaba en consulta todo el tiempo con la calle y Sanguinetti no gobernó solo, siempre o consultaba con Volonté en su segunda presidencia o consultaba con Wilson en la primera, o sea, siempre hay como una influencia de varios actores y me parece que bueno, que Vázquez va a terminar encontrando el punto donde, bueno, los referentes van a ser sin duda Mujica, Astori y algunos otros grupos, ¿no? ¿Cuáles son las grandes diferencias entre el primer gobierno de Vázquez y este gobierno de Vázquez? Tanto diferencias, bueno, política ya estuvimos hablando, pero también diferencias sociales. ¿Cómo interpretás las diferencias entre uno y otro mandato del presidente? En el primero había como una cierta expectativa social que sobre algo nuevo que le daba un crédito mayor. Claro. En segundo lugar, había un diseño del gobierno distinto donde, bueno, toda la plana mayor estaba en el Poder Ejecutivo, estaban todos los pesos pesados, entonces el Poder Ejecutivo era el centro de decisión por excelencia. El tercero, me parece, es que la economía venía creciendo y teníamos como una especie de pronóstico que era muy bueno. Entonces, gobernar, en definitiva, consistía en decidir en qué se iba a gastar el dinero. Y yo creo que ahora tenemos cosas muy diferentes, tenemos una situación económica bastante restrictiva, donde, bueno, no es solamente cómo gastás, sino cómo administrás, cómo haces cambios dentro de tu ordenamiento presupuestal. El gabinete no es representativo de toda la fuerza, por tanto el poder está más disperso. Sí. Y a Vázquez ya lo conocemos, entonces todos le tenemos tomado los puntos, sabemos en ciertos aspectos hasta dónde da, y bueno, me parece que eso es una información que todo el movimiento social lo maneja, ¿no? Y el tema también pareciera que el propio rol que muchos le preveíamos o que esperábamos de Raúl Sendic en la vicepresidencia como gran articulador entre el sector más oficialista, más vasquista y el ala más izquierda del Frente Amplio. Bueno, hasta ahora no hay cosas de las que obviamente uno no se entera, son conversaciones, son internas de ese cuerpo que es el Parlamento y de la propia bancada del FA, pero hasta ahora no parece haber un gran peso de la figura de Sendic para poder hacer ese surcido que muchos esperábamos que fuera el rol que a él le tocaba en este tercer gobierno del Frente. Sí, a ver, yo creo que lo está intentando hacer. Lo que ocurre es que su situación se debilitó mucho desde que se votó la comisión investigadora. Sí, esa fue una derrota para Sendic, ¿no? Y sí, porque el Frente Amplio no podía seguir cerrándole el paso a las comisiones investigadoras, y eso abrió un flanco que lo debilita mucho, ¿no? Y en algún punto lo dejaron solo a Sendic porque al principio la postura era muy clara de no habilitar la investigadora y se terminó cediendo, ¿no? Claro. Sí, es cierto. Fíjate que se había cerrado el paso a investigadoras que eran cantadas, ¿no? Con la de Pluna, claro, la de Salud Pública, por lo del desempeño de Alfredo Silva, era. Ajá. Y bueno, cerrar el paso a la tercera era como muy difícil. El costo político iba a ser grande para todos, y bueno, sé que en algún momento se evaluó esto y se decidió votarla. Entonces ahora Sendic está en una situación donde casi todas las semanas tiene cruces con la oposición o con los miembros del equipo económico. Entonces aparece como en jaque, digamos, de mucha debilidad. Claro. Entonces es difícil para él ser un interlocutor cuando está
o sea, no puede ponerse por encima de todas las partes. Claro. Y da esa sensación de que si Mujica no toma un poco ese rol, como que cada sector o cada grupo, incluso político, pareciera tener bastante piedra libre para tirar piedras libres para tirarle justamente al Poder Ejecutivo, ¿no? Con el tema de la esencialidad, le pegaron de todos lados a Vázquez y a Muñoz, los sectores del frente. Pero incluso diputados del Frente Liber Sereñi, ¿no? Claro. Hablaron abiertamente contra la decisión de gobierno. Sí, algunos que eran docentes, ¿no? Que estaban en una posición bien incómoda, como Maía o gente que eran... Claro. Entonces, bueno, ahí tenés un caso donde te muestra que efectivamente, bueno, hacer ese surcido requiere, bueno, mucha espalda, ¿no? Mucho resto, y no sé si Sendik está en la mejor condición hoy para hacerlo. Yo doy fe que lo intenta, ¿no? Porque he entrevistado a algunos legisladores y él él trabaja del mismo modo que trabajó Nino Noboa y Danilo Astori, ¿no? Uh-huh. Participa del gabinete, llega en la tarde del lunes al Parlamento, se reúne con los líderes de la oposición, luego con los líderes de las bancadas, con los coordinadores de los sectores del Frente Amplio, pero bueno, él también lidera un grupo que es nuevo y fíjate que no sé bien ahí cómo funcionan las tomas de decisión, pero una cosa es Sendik y otra cosa son sus legisladores, ¿no? Claro, que sí. Se alinearon rápidamente con el sector de Mujica y que prácticamente no muestran diferencias. Entonces todo eso complica bastante. Y Daniel, ¿cómo es el rol que está jugando la oposición? A veces da la sensación de que está un poco perdida la oposición al gobierno. Por ejemplo, en el caso del conflicto de la educación, como que no sabía muy bien dónde pararse. Incluso muchos quedaron cerca de Vázquez, más cerca que propios legisladores del Frente Amplio. Sí, yo creo que la oposición, a ver, por un lado la oposición tiene sus propios problemas que los está tratando de ir resolviendo. Para eso debería que revisar sector por sector, pero todos tienen algún tipo de dilema interno. Por otro lado, bueno, con un gobierno mayoría, el rol de la oposición está centrado en fiscalizar, en ser una especie de guardián, pero su capacidad decisoria está muy limitada. Y bueno, me da la impresión que esta oposición trata de ser una oposición equilibrada, ¿no? O sea, no hay tentaciones demagógicas. Por ejemplo, una tentación demagógica podría haber sido sumarse alegremente a los reclamos de los gremios, ¿no? Claro. Y no lo hizo. También hubiera sido como muy difícil de sostener, ¿no? Digamos, que en Uruguay, que es chiquito y nos conocemos todos, digamos, sectores que históricamente le negaron a la educación aumentos presupuestales, o que han hablado siempre de los gremios como corporaciones que traban el desarrollo del país, digamos, no era fácil darse vuelta como tortilla, ¿no? Sí, no era fácil, pero podrían haberlo hecho, ¿no? Y no lo hicieron. Entonces, en ese sentido, bueno, también es como que entre los gremios y la oposición está el gobierno en el medio, ¿no? Claro. Entonces a la larga tienen que terminar apoyando al gobierno.